Pero ahora les propongo hablar de economía y específicamente de la construcción. ¿Qué tal, María Inés Frappicini del CREVA? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tema la construcción? ¿Cómo está? ¿Está en el altibajo? Bueno, ahora me lo vas a decir. Bueno, hace algunas semanas habíamos estado hablando particularmente de la actividad inmobiliaria. Así es. De la situación de la plaza inmobiliaria de Bahía Blanca, y habíamos dicho que era una situación regular, aunque había habido un repunte en el último tiempo. Pero muy emparentada con ese mercado está la actividad de la construcción. Es decir, normalmente cuando hay mucha compra-venta de propiedades, eso es un incentivo para construir más, claro. Y suelen ser tendencias que van acompasadas. Pero no siempre pasa esto. A veces hay comportamientos un poco extraños, tal vez. ¿Están disociados un poco uno de otro? A veces pueden llegar a estar disociados como lo que pasa actualmente. Entonces, vamos a ahondar un poquito en el tema de construcción específicamente, en base a las estadísticas de la Municipalidad de Bahía Blanca, concretamente la cantidad de metros cuadrados autorizados para nueva construcción, que llegan hasta el mes de agosto. Si está la placa ya la vemos, así vamos hablando sobre ella. Entre enero y agosto de este año se autorizaron aproximadamente 201.000 metros cuadrados de nueva construcción, es decir, casi un 24% más que en igual periodo del año pasado. Esto en términos generales. Ahora, en esta placa lo podemos ver discriminado por tipo de inmueble, ¿sí? Y vemos que las viviendas lideraron ese incremento con un 35%, es decir, el total de metros cuadrados autorizados superó en 24% el año pasado, pero por encima de esa marca estuvieron en particular las viviendas. Los departamentos y los locales también tuvieron un incremento, aunque en menor grado, 23% y 9%. Es decir, una buena situación liderada por viviendas. Este comportamiento de las viviendas no es novedoso de este año, lo venimos viendo desde hace 2 o 3 años. Entonces, en la siguiente placa vamos a ver una ampliación de la tendencia, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué ha pasado desde el 2010 a esta parte. Antes, una pregunta que quedó pendiente. Sí. Hablas de viviendas unifamiliares. ¿Los planes del gobierno por crear tuvieron algo que ver en ese incentivo para que se aumentara más la construcción de viviendas y no de departamentos, que por ahí son grupos fiduciarios? En forma reciente, sí. Digamos, tenemos que destacar eso como un elemento de gran incidencia. Pero después vamos a ver otros elementos que han incidido desde antes, porque vos fíjate acá lo vemos. Que desde 2000, tomamos como fecha de inicio 2010 hasta 2013, excepto en 2010, las viviendas en donde vemos con la línea de tendencia azul siempre estuvieron por encima de lo que es construcción de departamentos, que vemos con la línea roja, y construcción de locales comerciales que se grafican con la línea verde. Es decir, excepto en 2010, en los últimos años siempre estuvieron por encima, es decir, antes del lanzamiento de los Procrear. ¿Y con qué tiene que ver esto? Y con que básicamente, digamos, la construcción en vivienda se consolida como una atractiva alternativa de colocación de ahorros e inversión en un contexto donde la compra de divisas está condicionada por el cepo cambiario, donde las colocaciones financieras rinden tasas de interés por debajo de la inflación, donde las tenencias de saldos monetarios se diluyen por la propia inflación. Entonces, ¿qué encuentran los particulares? Que volcar su dinero a la construcción, es decir, a un inmueble, es una buena alternativa. Porque el inmueble, en el peor de los casos, sigue la inflación o inclusive puede generar un rendimiento más alto. Es decir, en el último tiempo está pasando esto. Anteriormente han sido otros los sectores estrella, por ejemplo, la construcción de departamentos en los años 2005, 2007 ha liderado el sector. De hecho, el CREVA ha hecho relevamientos y ha constatado en la zona del micro y macrocentro en forma simultánea unas 100 construcciones al mismo tiempo, pero en un momento donde se vendían más departamentos. Hoy en día, digamos, está en baja la compraventa de departamentos y, consecuentemente, se cae también la construcción. Lo mismo con los locales comerciales. Han tenido una buena performance luego del 2002 con la reactivación comercial, pero hoy en día que hay una desaceleración comercial, también hay menos interés en construir locales. Entonces, vamos a ver en la siguiente placa que ilustra claramente el comportamiento diferenciado, lo que decíamos antes, entre compra-venta, es decir, entre mercado inmobiliario y actividad de la construcción. Vamos a tomar un índice que va a tomar valor 100 para el año 2012, es decir, vamos a evaluar los 10 años siguientes a la salida de la convertibilidad. Partimos en 2002 con un valor 100 tanto para construcción y para actividad inmobiliaria. Y fijémonos
¿Qué es lo que pasa? La actividad inmobiliaria se mantiene más o menos estable, con algún pico en 2005, 2006. Después empieza a caer y ya hoy en día vemos que tiene valores negativos. La construcción, con altibajos, pero ha seguido una tendencia aproximadamente creciente. Y para entender por qué esta gran brecha, tenemos algunos indicadores claves en el cuadro siguiente. Claro, porque parecería que tenían que ir medio parecidas, ¿no? Es lo que decíamos. Parecía que en general tienen que ir parecidas, pero a veces se dan fenómenos como estos que acontecen últimamente en Argentina, donde, y bueno, pueden estar explicados claramente este tipo de comportamiento. Bueno. En el último cuadro que tenemos para mostrarles, tenemos los indicadores claves para entender esta situación. Ahí tenemos. Tomando nuevamente el periodo 2002-2012, es decir, este periodo largo de 10 años que nos permiten ver en perspectiva la cuestión, ¿en cuánto se incrementó el salario nominal promedio, un salario en blanco promedio informado por el Ministerio de Trabajo? Un 770% en los últimos 10 años. 7 veces, casi 8 veces creció. Casi 8 veces. En el mismo periodo, la inflación minorista, medida por estimaciones privadas, no la inflación oficial medida por el INDEC, sí, ha sido hasta el 2012 del 315%. Importante, pero por debajo del incremento salarial. Es decir, ha habido una recomposición salarial importante en los últimos años, aun cuando la percepción de uno no sea tan así. Esa, sí. Porque, ¿qué pasa? Por ahí hay capítulos como alimentos o bienes de primera necesidad avanzan más que la inflación, entonces la percepción es que uno no ganó tanto en poder adquisitivo. Pero en términos generales, el salario real aumentó un 110% en ese periodo. Y al mismo tiempo, ¿qué pasó en ese periodo? El costo de obra promedio, es decir, el costo de construcción estándar promedio, aumentó un 460%, por encima de la inflación, sí, pero por debajo del incremento salarial. Es decir, la recomposición salarial le ganó al incremento en el costo para la construcción. Y paralelamente, la cotización promedio de un inmueble en pesos, a partir de la disparada impresionante, claro, con el cepo cambiario y la disparada del dólar en paralelo, aumentó en ese periodo un 1100%. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Fijémonos, en el 2002, con un sueldo promedio, una persona podía comprar 1,26 metros de inmueble. En 2012, con un sueldo promedio se puede comprar 0,88 Compra metros. Menos. Compra menos, un 30% menos. Es decir, se le deterioró el poder adquisitivo del salario un 30%. ¿Qué pasó con la construcción? En 2002 se podía construir con un sueldo promedio 1 metro cuadrado de propiedad. Y en 2012, a fines de 2012, se pudo construir 1,55 metro. En promedio puede haber factores que se salgan de esta media, pero en términos generales, es decir, que el salario con respecto a la construcción ganó, digamos, poder adquisitivo alrededor de un 50-55%. Entonces esto explica por qué el interés en la construcción y el relativo deterioro en la actividad inmobiliaria. Es decir, las cifras, digamos, o las tendencias que vemos de alguna manera reflejan esta situación. Entonces, bueno, para concluir, en la última plaquita tenemos las ideas principales para clarificar. Sí. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? La construcción anda bien, realmente es un sector clave que anda muy bien en el último tiempo, en particular en los últimos años y en este año en particular, liderado desde hace 3 años más o menos por las viviendas particulares, por los factores que recién analizamos. Contrasta realmente con la actividad inmobiliaria, donde vemos una caída a pesar del repunte puntual que ha habido en el último mes. ¿Y qué explica esto? Bueno, la recomposición salarial que le ganó, digamos, al avance del costo de la construcción, el atractivo que presentan para los particulares en ausencia de otras alternativas, esta forma de colocación de ahorros, alentada por el cepo cambiario en parte, y como dijimos al principio, sobre todo en este año y desde el año pasado, la incidencia de los créditos oficiales en Procrear. Muchas gracias, María Inés Frappicini de Creva, explicando por qué pasa esto en la construcción y en el mercado inmobiliario.